algunos laboratorios, perdón, y otros actores de la sociedad civil que era tan relevante también es tener esa perspectiva, es decir, cómo esto iba a impactar a los consumidores. Y es que desde ahí, a través de los acuerdos de producción limpia, nosotros podíamos promover la entrega de una etiqueta. Era la única modalidad que teníamos para poder validar y entregar un sello. Pero para entregar este sello teníamos que definir cómo lo íbamos a entregar. Y ahí efectivamente ocurrió todo lo que señalaba tanto Guillermo como Daniela, finalmente definir cuáles iban a ser estos criterios, llegar a acuerdos, porque tal como dije al principio, nuestro eje finalmente es el diálogo y esto tiene que ser a través de un acuerdo público-privado. Entonces, alcanzar esta, esta alianza y finalmente a través de la experiencia también de distintos países, certificaciones, las normas chilenas fue un proceso bien largo y una vez que ya se construyó el esquema, había que probarlo con productos, porque una cosa es la teoría y otro cuando se empiezan a evaluar. Se tuvo que capacitar también a las casas certificadoras para que pudieran empezar a integrar este esquema dentro de sus servicios. Entonces fue un proceso de mucho aprendizaje, una cooperación continua y algo muy relevante es que finalmente permitió que las empresas, tal como decía Carola, pudieran mirar y aprender de sus mismos envases, saber cuándo eran reciclables o no, y ajustar también sus envases para poder optar al uso del sello. Entonces, las empresas asumieron el desafío y tal como decía Guillermo, algunas pasaron de tener envases de multicapa a monomaterial para poder obtener el sello. Entonces, eso fue uno de los grandes resultados, pero a su vez porque unificamos también el mensaje de todas las empresas, porque ya no eran distintos sellos que indicaban la reciclabilidad, sino que era uno transversal donde había una evaluación técnica detrás que permitía el uso de este sello y por ende también daba una credibilidad y una mayor transparencia hacia la ciudadanía y los consumidores. Entonces, finalmente, a través de este acuerdo y la coordinación, es que pudimos consolidar este sello, fortalecer también el esquema y darle continuidad también en el tiempo. Y bueno, solo contarles que al término del proceso, eh, si bien no hubo una regulación que se hiciera a cargo de la gobernanza del sello, sí esto lo integraron los sistemas de gestión como uno de sus incentivos para promover el reciclaje y la recolección también de los envases y embalajes. Entonces, si bien esto no terminó en una regulación, sí fue integrado dentro de los sistemas de gestión de manera transversal. Es decir, que no hay un esquema, no hay un sello diferente para cada sistema de gestión, sino que es una comunicación transversal para toda la ciudadanía en cuanto a la reciclabilidad de los envases. Sí, Dani, antes de entrar en eso, que a propósito cómo se vincula con la red y pasarle el micrófono a Guillermo, te pregunto acá a propósito de las preguntas en el chat, si quieren ir revisando ustedes también, están buenísimas. Y una de las preguntas es hablar de los costos de la aplicación del sello. Si nos puedes contar un poco cómo fue, si tenía un costo y cuál era o de dónde provenía. Sí, mira, nosotros finalmente presentamos el esquema a las diferentes casas certificadoras. Participaron alrededor de 4 casas certificadoras importantes del país, donde integraron este esquema, sobre todo porque había una gobernanza detrás. Este esquema no venía de una iniciativa particular, sino que era una iniciativa coordinada y respaldada por diferentes servicios públicos. Entonces, las casas certificadoras lo integraron y finalmente establecieron costos. Ahora, respecto a los costos, nosotros como agencia no tenemos incidencia en ello. Es un acuerdo entre privados. Por ende, las casas certificadoras establecieron tarifas de acuerdo a los volúmenes como del número de envases que una empresa quería evaluar
o, por ejemplo, cuántos componentes tenía el envase. eh, Establecieron diferentes criterios. Entonces, respecto a los costos como tal, no tengo información porque eso netamente fueron acuerdos entre privados, donde las empresas eran libres de decidir finalmente trabajar con la casa certificadora que más les conveniera. Entonces, Sí. ahí la verdad es que nosotros no intervenimos, solo intervenimos en entregarles el esquema y que tenga finalmente un respaldo técnico para su evaluación. Claro, en sí el sello no se cobraba, pero sí la validación del esquema. Eso era lo que se tenía que certificar. Exacto. Perfecto. Ahora pasemos vuelvo a ti, Guillermo. A propósito, en la misma línea de la implementación y ya hablando de lleno cómo se cruza este sello con la REP, ¿cómo se vinculan los etiquetados en general con el funcionamiento operativo de los esquemas REP? Y vuelvo también con una pregunta que algo mencionó Daniela, de si estos sellos tienen alguna consecuencia con la ecomodulación dentro del sistema REP. Si puedes ahí ampliar un poco lo que ya nos contó un poquito la Dani y contarnos cómo están vinculados al sistema operativo del esquema. Sí, perfecto. Oye, súper interesante la conversación, ¿no? Ujú. Yo ahí puse en el chat, puse el link en la página web del Ministerio de Medio Ambiente donde se explica en detalle el funcionamiento del sello, cómo se obtiene, la metodología, todo. Así que quienes quieran profundizar en esto, les sugiero ir para allá. Como señalaban, oficialmente el otorgamiento desde el ministerio culminó hace como un año, y ahora esto lo están tomando los sistemas de gestión que justamente nos da el paso a tu pregunta, Carla, ¿sí? Pero igual acá queda bien explicado cómo funcionó, cómo cuál era todo el procedimiento para obtenerlo, etcétera. Respecto de los costos, complementando solo lo que decía Daniela, efectivamente esto era algo que veían las casas certificadoras con los productores, pero sí desde Sofofa se hizo un esfuerzo importante para mantener los costos lo más bajos posible, ¿sí? O sea, en el fondo, de ir a donde las casas certificadoras y ver, digamos, de qué manera se podían unir distintos, por ejemplo, porque además esto era por producto, pero bien sabemos que un mismo producto puede venir en distintos formatos, entonces hacer, digamos, paquetes, etcétera. O sea, había un esfuerzo para que esto no significara una barrera de entrada muy relevante desde el punto de vista del costo, ¿sí? Obviamente, de nuevo, las casas certificadoras eran las que terminaban definiendo eso, pero sí hubo un empuje para contenerlo lo más posible. Ahora, respecto de cómo interactúa esto con la red, entiendo que ya vienen en los distintos paneles conversando acerca de cómo funciona la red en Chile, tal vez para quienes no estuvieron en los paneles anteriores, muy rápidamente, básicamente en Chile el foco estaba puesto, el foco de la obligación, tal como dice el nombre de la ley, responsabilidad extendida del productor, está puesta en el productor, ¿sí? En este caso, en el caso de los envases, aquel que rellena un envase y lo vende por primera vez, ¿sí? Rellena, le pone su marca, lo vende por primera vez, o que importa directamente un envase y lo vende en el mercado nacional, ¿sí? Ese es el productor y ese productor tiene la obligación de cumplir distintas obligaciones. Por una parte tiene que cumplir una meta, en el fondo existe una meta de que de todo el plástico que se introduce al mercado en un determinado año, dependiendo del año, hay que reciclar un cierto porcentaje de ese total, ¿sí? Eh, y eso aplica para el plástico, para los metales, para los vidrios, los cartones y también el cartón para bebidas, cuya marca más conocida es el Tetra Pak. Eh, eso por una parte. Y por otra parte, los productores tienen que eh, disponer de una cobertura territorial de recolección puerta a puerta, que este año está cubriendo ya el 40% de las viviendas a nivel nacional, eh, y por lo tanto tienen que cumplir en paralelo estas dos obligaciones. Las empresas no hacen esto de forma independiente, cada una por su cuenta, digamos, sería inviable que una fueran a una municipalidad, la otra a otra, sino que se agrupan en esto que se llaman sistemas de gestión, ¿sí? Y por lo tanto, hoy día para el mundo de los envases domiciliarios, que es donde se aplica este sello, hay dos sistemas de gestión en Chile, dos agrupaciones de empresas, hay una que tiene más de 1000 empresas
que se llama Resimple, y hay otra que tiene alrededor de 500 empresas que se llama Giro, y cada una de ellas está cumpliendo las metas del conjunto de empresas que forman parte de ellos, ¿cierto? Entonces, eso como para dar una descripción muy sucinta respecto de cómo está funcionando el sistema en Chile, ¿cierto? Estos sistemas de gestión son los que van y disponen de la recolección puerta a puerta en distintas municipalidades a lo largo del país, en distintos territorios, ¿cierto? Y, como decía antes, ellos ponen a disposición de la ciudadanía un camión que pasa, en el caso mío pasa el día jueves, por ejemplo, un camión que se lleva todos los materiales reciclables, pero cada vivienda tiene que hacer su parte, ¿cierto? Tiene que hacer esa separación respecto de lo reciclable y de lo no reciclable, que eso va todavía en el camión de la basura, obviamente, lo segundo, y en ese sentido, dar información clara a la ciudadanía respecto de qué debe ir en el contenedor que se va a llevar el camión de Resimple o de Giro o a lo mejor un reciclador de base que va a pasar por esa cuadra donde uno vive, ¿cierto? Esa información es bien relevante y el sello es una muy buena herramienta para poder transmitirla, ¿cierto? Si nos fuéramos al extremo en que todos los productos tuvieran o no tuvieran el sello, la decisión para el consumidor es bastante simple, ¿cierto? Va a saber qué cosas van en el contenedor y qué cosas no van en el contenedor. Uno de los, o sea, básicamente desde la implementación de la red, que lleva 2 años y medio, un poquito más, digamos, con los camiones ya en la calle en Chile, hemos tenido dos problemas. Uno, que hay pocas familias todavía, relativamente, que están haciendo el trabajo de la separación. Y en segundo lugar, hay familias que están haciendo el trabajo de separación, pero están poniendo en el contenedor del reciclaje cosas que en verdad no se reciclan. Y eso también entorpece el funcionamiento del sistema, ¿cierto? Entonces, volviendo a la idea de que idealmente todos los productos tengan el sello o no tengan el sello, entonces uno sabe, bueno, esto no puede ir en el contenedor de reciclaje y esto sí debe ir en el contenedor de reciclaje. Eso facilita muchísimo ese comportamiento ciudadano que, como decía, es algo que requiere de múltiples, en el fondo, vías de información. Una de ellas es esta, ¿sí? Eh, Respecto de si los sistemas de gestión han incorporado esto en la ecomodulación, entonces, claro, estamos hablando ya en chino para algunos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos hablando cuando decimos la ecomodulación? Bueno, como los productores cumplen con su obligación a través de un sistema de gestión, de este colectivo, ¿cierto? Ese colectivo, ¿cómo se financia? Básicamente, cada productor financia el colectivo en función de lo que ellos introducen al mercado. Si ellos introducen al mercado envases de plástico, pues bien, hay un tarifario que se los puedo poner ahora, cuando termine de hablar, lo voy a poner también en el chat para que le puedan echar una mirada, un tarifario de cada uno de los sistemas de gestión. Por cada tonelada de plástico se paga una cierta cantidad, ¿sí? Y lo mismo por cada tonelada de cualquiera de los otros materiales. La ecomodulación que introdujimos en el decreto que establece toda esta normativa, ya por el año 2021, introduce este concepto de ecomodulación, que significa que la tarifa que se paga tiene que castigar aquellos productos que son de difícil reciclabilidad. Como bien señalaba antes Daniela, un producto, por ejemplo, un envase, puede ser de PET, que es muy reciclable, pero si ese envase de PET tiene como contenido aceite u otro producto aceitoso, es muy difícil que sea reciclado, ¿cierto? Entonces, si se fijan en el tarifario que les voy a compartir, van a ver que una botella PET paga tanto y una botella PET con aceite paga más, ¿sí? Eh, por justamente la dificultad que tiene en materia de su reciclabilidad. Eh, este traspaso que comentaba antes Daniela, desde este piloto hacia los sistemas de gestión, entiendo que es algo que está sucediendo en este momento y por lo tanto, de lo que yo veo, no hay todavía una conexión directa entre ese tarifario y esa acumulación con el tener o no tener el sello, pero esperaría que fuera algo que sucediera de aquí a los próximos años. Así que, en el fondo, el tener el sello te signifique una tarifa un poquito más baja porque tú ya estás demostrando que efectivamente tu producto es reciclable, ¿cierto? Entonces, yo esperaría que los tarifarios y esa ecomodulación que se ve reflejada en los tarifarios vayan en esa dirección
en los próximos años. ¿Sí? Así que eh, yo de nuevo veo como una herramienta muy potente, creo que ha sido una buena decisión esta de decir, ok, todos los sistemas de gestión, que en verdad son solo dos, pero perfectamente podría haber pasado que un sistema de gestión hubiera dicho, no, nosotros vamos a tener nuestro sello, y el otro dice otro sello, y ya eso empieza a generar confusión en la ciudadanía, ¿cierto? Y justamente el tener un sello unificado da claridad a la ciudadanía respecto de este criterio de reciclabilidad, y creo que es una muy buena noticia que los sistemas de gestión vayan a incorporarlo esto dentro de su operativa y de sus formas de difundir las mejores prácticas de reciclaje. Eso, Carola. Sí, en ese sentido también a propósito de la ecomodulación, quizás el sello no sea la ecomodulación, pero el esquema de validación finalmente es el que da este como tarifa positiva o negativa que lo valida. Entonces facilita muchísimo para las empresas el haber pasado por este proceso. Antes de seguir, Guillermo, voy a quedar contigo, pero acá hay una pregunta que dice, este sello se aplicó a nivel nacional. Efectivamente, los productos eran a nivel nacional, era el mismo sello para todos, y dice en comunidades más pequeñas o notas cercanas a las grandes ciudades y otros centros de recuperación de reciclaje, cómo se aplican y difunden. La gracia de este sello era que estaba en el envase, entonces, y la comunicación se hacía a nivel nacional. Ya las mismas empresas empezaron a promover y a difundir que efectivamente este sello, qué es lo que significaba y qué es lo que validaba. Entonces, mientras hubiese un sistema de gestión funcionando, ya iba a poder aplicar este como cierre de ciclo. Y vuelvo contigo, Guillermo. Acá hay un tema súper relevante. ¿Por qué se debe trabajar un etiquetado como alianza público-privado y no como un esfuerzo aislado de las marcas? No es o sea, independiente de que el acuerdo de producción limpia es voluntario, no es algo que deberían hacerlo solamente las marcas de manera independiente. ¿Por qué es importante trabajar este tipo de certificaciones como una alianza público-privada? ¿Qué asegura? ¿Qué valida? Sí, sí, eso es un punto súper relevante, el que señala Carola. Solo antes de responderlo, comentar que ahí puse en el chat los tarifarios de los dos sistemas de gestión, de Giro y de Resimple, y ahí si se fijan pueden ver esto que decía, ¿cierto? En el fondo, revisen ahí cuál es el valor que tiene un envase de, de un determinado plástico con y sin Ujú. grasa, y van a ver cómo cambia ese valor. Y ahí alguien preguntaba si puede explicar un poquito más de la acumulación. Hay que entender que antiguamente los sistemas REP, originalmente solamente uno pagaba por plástico. Si ese plástico venía con grasa o no grasa, se pagaba lo mismo. Y básicamente aquí lo que se busca es generar el incentivo a la innovación a través de lo que cada empresa paga, ¿cierto? Porque ahora se dan cuenta que están pagando más porque su producto es más difícil de reciclar y por lo tanto empiezan a buscar formas para que eso efectivamente el costo sea más bajo, lo que significa que entonces sea más fácil de reciclar de alguna forma, ¿sí? Entonces, yendo a tu pregunta, Carola, obviamente las marcas pueden hacer esto, de hecho muchas marcas tenían esquemas de sellos propios, digamos, donde tenían atributos de reciclabilidad, y el gran problema con esto tiene que ver, yo diría, con el hecho de darle cierta credibilidad al sello, ¿cierto? Y por eso para nosotros era bien importante que apareciera Ministerio de Medio Ambiente. Ahora eso entiendo que en el nuevo sello ya no aparece Ministerio de Medio Ambiente, pero queda incorporado dentro del sistema de gestión, que es, si bien es un ente privado, porque está constituido por los actores, o sea, los productores que tienen obligaciones REP, igual es dentro de un marco regulado, ¿cierto? Y por lo tanto creo que sigue siendo muy positivo. Pero aquí hay un tema de credibilidad del sello, a mi juicio, y por otro lado también tiene que ver con el hecho de hacer fluir esa conversación entre el mundo público y el mundo privado en torno a un tema como este que es complejo, ¿cierto? Para nosotros fue muy iluminador, digo nosotros como Ministerio de Medio Ambiente en su minuto, yo ahora ya no estoy en el ministerio, pero cuando estaba en el ministerio, ¿cierto? Para nosotros fue muy iluminador todos los aprendizajes que tuvimos en el contexto de esta iniciativa, ¿cierto? Porque nos tocó comprender a cabalidad qué sucedía realmente en materia de reciclaje en Chile. Porque uno tiene la idea, no, es que estas cosas se reciclan, estas cosas no se reciclan, y a veces era al revés. Había cosas que uno pensaba que se reciclaban y en verdad no era el caso. Y al revés, habían algunos materiales
que sí se estaba reciclando, que se estaba creando una nueva capacidad de reciclaje y por lo tanto tener eh, ese flujo de información entre el mundo público y privado creo que es fundamental y en ese sentido creo que una iniciativa como esta ayuda un montón. Eso. Gracias, Guillermo. Sí, ahí les compartí cuál había sido el logo ya definitivo. Nos estaban haciendo varias consultas acá que las vamos a ir recuperando en la medida de que vayamos avanzando con el panel. Ahora quiero volver con Daniela Parra de CERNAC. Dani, estábamos hablando de cómo todo lo que pasa detrás en el esquema de validación dentro de los mercados, de la cadena de reciclaje. Volvamos con los consumidores. ¿Qué aspectos se deberían considerar para adecuado? Perdón, para una adecuada implementación de políticas de responsabilidad extendida al productor y de ecoetiquetado con el objetivo de avanzar hacia mercados más sostenibles sin sofocar con la innovación? Ya esto porque entregarle mucha información a los consumidores de pronto se agobian y es más confuso. Entonces, en este contexto, ¿cómo podríamos hacer una implementación para facilitar la responsabilidad extendida al productor, que es hacia las empresas, pero es parte fundamental los consumidores, su participación, si no, no hay nada que reciclar finalmente? Sí, gracias, Carola. Mire, yo creo que en verdad está súper alineado con lo que ha estado mencionando Guillermo y la Dani Vázquez, que en el fondo este tema es un tema multidimensional y es súper complejo desde su inicio. Por lo tanto, lo que primero se necesita es que todos los actores profesionales de la cadena estén de acuerdo, ¿ya? Que estén de acuerdo sobre qué es lo que queremos informar, sobre cómo lo vamos a respaldar, cómo lo vamos a medir y por lo tanto qué es lo que queremos entregar como información, ¿ya? Esa parte, para que eso funcione, primero tenemos que estar todos los actores coordinados. Y puede sonar súper como obvio, pero la verdad es que no es tan obvio porque regularmente ocurre que cada institución tiene su mandato, ¿cierto? Sus competencias, sus tareas que realizar. Y a veces las iniciativas empiezan a irse por un solo carril. Y aquí es súper importante, ¿cierto? Que todos los actores como lo estamos hoy día, ¿cierto? Desde los actores más técnicos, la industria y también la sociedad civil y los que cuidamos, ¿cierto? O tratamos de proteger los derechos de los consumidores, estemos en el mismo sentido con todos los elementos sobre la mesa para saber qué es lo que estamos entregándole a las personas. Y no solo qué es lo que le vamos a entregar, sino que también tener la oportunidad de ir midiendo qué es lo que las personas opinan al respecto, qué es lo que realmente necesitan, si hay una comprensión de esa información o si no la hay. Ya, hoy día nos pasa muchas veces, eh, inclusive ahora, que para un mismo tema tenemos distintas iniciativas, distintas posibilidades de solución y como no todos los actores siempre conversan, te empiezas a encontrar en una mesa de trabajo, ¿cierto? Con un actor que trae una iniciativa, después vamos al otro lado y tenemos, por ejemplo, una iniciativa, un proyecto de ley en el Congreso hoy en día que también va un poco apuntando a la misma línea, pero que no estaban tan a caballo respecto de lo que había sido, por ejemplo, el propio sello Elijo Reciclar o que era una PL, ¿ya? Eso hoy día, por ejemplo, nosotros lo estamos tratando de solucionar, de transversalizar esa información y como CERNAC nos hemos hecho cargo hoy día de la coordinación del subcomité de información al consumidor del Comité de Consumo y Producción Sustentable de Chile. Estamos, por ejemplo, teniendo una serie de charlas en las que hemos estado conversando con la Alianza para América en temas de sustentabilidad, ¿cierto? También con las propias personas del Congreso que han planteado iniciativas en este sentido, para poner un poco más a todos los actores con el mismo nivel de información y a la vez también ir pensando qué información debemos generar para los consumidores, qué estrategias vamos a seguir, porque no podemos, ¿cierto?, sofocar, como bien tú decías, a todos los consumidores con un montón de información, sino que hacerlo tal vez en un orden más lógico, ir enseñando ciertos conceptos básicos, ir evaluándolos, cómo funcionan y después ir avanzando en las distintas etapas. Pero para esto, el trabajo con la industria es fundamental. O sea, la expertise en general de muchos de todos
todos estos espacios de estos tipos de productos la tiene la industria, tienen buenas iniciativas de solución y hay que escucharlo. También el trabajo a nivel internacional, esto es fundamental. O sea, esta actividad que, por ejemplo, hoy día estamos teniendo, ¿cierto? En que podamos compartir la experiencia con nuestros colegas de México, es súper importante porque nos ayudan, entre otras cosas, a ir eliminando ciertos obstáculos técnicos que se van dando en el camino, también a tomar las mejores prácticas, ¿cierto? De cómo se está haciendo en otros países. No es necesario que inventemos la rueda cada vez que empezamos a tener, ¿cierto? Una idea, una iniciativa en este ámbito, porque al final lo que podemos generar, si no lo conversamos, es establecer incluso distintos sellos y otra vez, como vivimos en un mundo globalizado, los productos van a volver a llegar, ¿cierto? Y sin cumplir eventualmente además con las normativas locales. Entonces, eso es importante y también que siempre suele dejarse atrás es a la sociedad civil organizada. Y ahí el servicio también ha tenido una activación importante con lo que es el COSOC, que es el Comité Consultivo de la Sociedad Civil acá, en que se han cambiado un poco la estructura en la que se trabaja con ellos, pudiendo generar más espacios de co-creación en distintas materias de consumo y también llevándolos a un espacio de iniciativas que sean más vinculantes, ya para que también la propia sociedad civil sea como este brazo armado en el fondo que nos ayuda a difundir la información que nos parece que es interesante para las personas. Y una última cosa que te quería mencionar respecto a esto, que es una pregunta que leí ahí en el chat, que consultaban que cómo lo habíamos hecho entonces para que las empresas se sumaran, siendo que esto era voluntario. Esto tiene dos patitas. Primero, porque, ¿cierto? Para las empresas es importante cumplir con los temas de la ley REP, pero también en general las empresas tienen un buen comportamiento, un comportamiento proactivo, ¿ya? Y ellas quisieron sumarse voluntariamente para empezar a trabajar en este tema. Pero adicionalmente, como la contraprestación que nosotros estamos haciendo esto es respaldar. En Chile tenemos, yo creo que un buen atributo es que las autoridades o los organismos del Estado tienen bastante credibilidad, hay una validación social de las autoridades. Y eso ha sido muy importante porque si bien es voluntario, nosotros nos hemos dedicado a difundir quiénes son los que están cumpliendo con este sello, bajo qué esquema, ¿cierto? A transparentar a través de redes sociales, a través de los sitios web, la misma página que ahí les compartía a mis colegas, ¿cierto? Del hijo reciclar. Entonces, también ese proceso ha sido muy enriquecedor para ambas partes, porque si bien no llegamos a la parte todavía en que sea voluntario, o sea, perdona, que sea obligatorio, también para el Estado ha servido como un ejercicio de aprendizaje, de saber cuáles han sido las principales obstáculos, los principales problemas que hemos visto y hemos podido irlo despejando también con los actores de las empresas y con la sociedad. Así que ha sido un muy buen ejercicio. Yo creo que tiene harto potencial también para otras materias también en temas de información. Sí, Dani, bueno, algo que mencionaste es la importancia de que este sello en la mesa de validación que existía era absolutamente paritaria. O sea, habían academias, especialistas, técnicos, parte del Ministerio de Medio Ambiente, del CERNAC y sociedad civil. En ese tiempo yo era presidenta de la Asociación de Consumo Sostenible y me tocó estar ahí trabajando y éramos bastante críticos, ya como para efectivamente transparentar tanto desde CERNAC, que cuidaba los derechos del consumidor, como sociedad civil el también que fuera fácil de comprender. A propósito de una de las preguntas que decía qué campañas se hicieron. Trabajamos en conjunto las campañas, invitando también a influencers y a las mismas empresas a transparentar para poder entender un poco que todo este trabajo funcionara. Y sigo contigo, Dani, en el contexto de algo que se habla bastante, que tiene que ver con el greenwashing, y ahí a propósito de estas autorregulaciones o autoetiquetado que hacen muchas veces las empresas, y fue fundamental que tantas entidades e instituciones estuvieran detrás para darle credibilidad efectivamente al sello y transparencia hacia los consumidores. Entonces, entrando ya de lleno en el tema de la vigilancia desde CERNAC, el auge de los sellos verdes o ecológicos, o mal llamados así, además de informar, ha traído consigo el riesgo del greenwashing.
o el lavado verde, que también se conoce, lo que erosiona la confianza del consumidor y distorsiona la libre competencia. Ya, como bien decías, habían varias empresas que tenían esto, pero no estaba certificado. Entonces, frente a esto, ¿cuáles consideran que son las herramientas que los organismos públicos de la región podrían adoptar para combatir este tipo de prácticas y cómo la cooperación entre agencias internacionales puede apoyar en ese desafío? Sí, mira, ahí hay varias cositas. Uno, primero es como compartirles un poco la experiencia que nosotros tenemos acá con nuestra legislación, y es que para nosotros, de cara a la protección de los consumidores, cualquier cosa que se declare en el producto mismo o en su publicidad es una promesa y por lo tanto es exigible por la ley. Si esa promesa no tiene un respaldo, se considera derechamente en lo que es la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores como publicidad engañosa y por lo tanto es una infracción a la ley directamente. Adicionalmente, y un elemento bastante importante que se estableció en nuestra legislación hace un par de años atrás, es que se ha considerado como un agravante adicional a las infracciones el que ese tipo de publicidad engañosa afecte el medio ambiente o la salud de las personas. Entonces, además, ¿cierto? Les estamos dando una señal a quienes están cometiendo ese tipo de infracciones, que no es solo que tú me engañes con la información, que tú mientas con la información, sino que además, si es en esas materias en particular, la multa o la sanción puede ser mucho más alta, ¿ya? La ley de protección de los derechos de los consumidores es bastante amplia, y en general lo que nosotros hacemos es echar mano de otros estándares para poder dar respaldo a cualquier declaración que se haga. ¿Ya? Y por eso es importante el trabajo que hacemos con los organismos internacionales, con los organismos de estandarización, ya porque en general nosotros ocupamos, hacemos mucho trabajo, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Normalización, ¿cierto? Con organismos como la ISO y otros organismos internacionales. Entonces, para ir unificando el lenguaje, nos vamos hacia allá y en el caso que no tengamos una ley o un reglamento que dé bajada a un tema en particular, podemos utilizar esos como respaldos técnicos, ¿cierto? Para conciliar que, por ejemplo, ese producto no es engañoso, ¿ya? Para poder establecer ese fundamento. Eh, pero adicionalmente, nosotros como este tema en el país ha ido en aumento, ¿cierto? El interés desde los consumidores, pero también desde la industria en mostrar estos aspectos, hemos generado lo que es una circular interpretativa específicamente para hablar del greenwashing y de todo este tipo de declaraciones que son engañosas. La circular interpretativa para los colegas que no son de acá de Chile, funcionan de la siguiente manera. Nosotros, como autoridad, hacemos una interpretación de la ley, la transcribimos en un documento y si bien no es obligatoria para los demás, es obligatoria para nosotros como CERNAC, en el fondo lo que nosotros hacemos cuando publicamos eso es le decimos a las empresas, con esta vara te voy a estar midiendo. ¿Ya? Entonces, nosotros transparentamos cuál va a ser el proceso y ahí se declaran, ¿cierto?, todos los temas que tienen como mayor incidencia en los temas de publicidad engañosa, particularmente, y greenwashing. Y nuestra normativa, como les comentaba anteriormente, exige que todo sea comprobable. Entonces, es decir, estos temas de las autodeclaraciones, si no tienes cómo dar sustento técnico a esto, yo puedo sancionar esa situación. Para ver el tema de el sustento técnico, por supuesto, ahí es súper importante el trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, con el propio Ministerio del Medio Ambiente, con los laboratorios, ¿cierto?, que nos pueden ayudar a dar este sustento, perdón, esta validación técnica. Y ocurre exactamente lo mismo entonces a nivel internacional, que era como la última parte de la pregunta. ¿Cierto? Nosotros participamos en distintos foros a nivel internacional, participamos en el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor, pero también participamos en distintos grupos de la OCDE, de que también México nos encontramos en distintos espacios de eso, y es importante esa discusión para ir alineando, ¿cierto? También el estándar
que nosotros tenemos como países a la hora de enfrentarnos también a las empresas transnacionales e internacionales para no generar ciertas brechas regulatorias o asimetrías que puedan darse entre un país y el otro, que podría ser cierto que lleguen a ingresar productos que no cumplen con ese estándar. Entonces, esta discusión que vamos teniendo también entre los distintos organismos es súper importante para poder establecer esa homogeneidad, esa homologación de estándares que nos permitan mantener todo el sistema lo más seguro, adecuado posible y fiable, ¿cierto? Confiable para los Sí. consumidores. Dani, en ese contexto, ¿qué tipo de medidas, multas o acciones correctivas les han resultado más efectivas para cambiar el comportamiento o para forzar un poquito el comportamiento corporativo? Ahí nosotros podemos realizar distintas acciones de fiscalización, ya que son como las acciones más preventivas y como coercitivas, por así decirlo, porque podemos imponer eventualmente una multa si las llevamos acá. Pero también yo creo que uno de los elementos más importantes que nos ha resultado bastante bien ha sido los estudios, que no tienen originalmente el fin de imponer una sanción, sino que revelar el estado del arte de un mercado. Y eso ha sido súper importante porque los estudios tienen mucha salida comunicacional, tienen alto alcance. Entonces, ahí, como mostramos a distintas empresas, las empresas en general no quieren quedar, ¿cierto?, mal posicionadas comunicacionalmente porque afecta su reputación. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, la verdad es que para la empresa es importante salir con un buen estándar. Y ahí hemos ido realizando distintos estudios. Hace poco realizamos un estudio de aguas embotelladas y revisamos el tema, por ejemplo, de el uso que tenían del sello Elijo Reciclar y otro tipo de sellos, ¿cierto? Porque hay algunos que dicen, no sé, 100% premium, amigable con el medio ambiente. Y todo ese tipo de declaraciones nosotros también las oficiamos para poder pedirle los sustentos de esas declaraciones y en los casos que correspondiera que quiten los sellos que no corresponden. Así que esas dos herramientas han sido bastante positivas. Antes de seguir con el greenwashing, quiero volver a Guillermo. Hay una pregunta en el chat y que también mencionaron como qué pasaba con los productos y a propósito de la transparencia, porque se habla mucho y se puede pensar de que esto solamente era para productos que se fabricaban en Chile, pero esto también se implementó para productos que eran importados. ¿Cómo fue esa experiencia? Si nos puedes contar brevemente para ver también el tema de la transparencia y que todos estuvieran bajo las mismas condiciones. Sí, claro. Sí, o sea, un producto importado perfectamente puede solicitar el sello, eh, tal como sucede con los sellos de alimentos que comentaba al principio, ¿cierto? Que los productos importados obviamente no vienen con ese sello de fábrica, se los agregan acá. Uno de los temas que veíamos ahí con preocupación era, bueno, si el producto es reciclable, pero le ponemos un sello que complica la reciclabilidad, se complicaría la cosa, pero en general no pasa mucho, así que eso como que eh, no pasó a mayores, yo diría. Eh, Quiero volver sobre un tema que se estaba conversando antes, que es esto de por qué las empresas querían tener el sello si esto era voluntario, ¿cierto? Y esa creo que es una muy buena pregunta, y de hecho era una gran apuesta que hacíamos, que es decir, vamos a hacer un sello y vendrá alguna empresa a querer obtener el sello, porque si no lo quieren obtener, entonces no sirve de mucho. Eh, y la verdad que al cabo de estos años fueron creo que más de 4.000 productos que obtuvieron el sello, un porcentaje muy alto de lo que uno, o sea, uno va por el supermercado y muchos de los productos que están en el supermercado tienen el sello, ¿cierto? Y eso empieza a generarse una dinámica de competencia también, ¿cierto? Porque cuando yo veo que mi competidor tiene el sello y yo no lo tengo, digo, chuta, ellos tienen un atributo que los diferencia positivamente y nosotros no lo tenemos y por lo tanto también metámonos porque, bueno, quedamos por lo menos a la par respecto de este atributo, ¿cierto? Entonces, eh, ahí, como digo, hubo una apuesta y que a juzgar por los números, ¿cierto? Fue bastante exitosa. Logramos traer a las empresas, yo creo que parte importante tiene que ver con lo que hablábamos también antes, que el Ministerio de Medio Ambiente era parte de la iniciativa, ¿cierto? Y eso mueve la aguja cuando la autoridad es parte de esto, no solo nosotros, CERNAC,
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Creo que eso ayuda a darle validación, darle seriedad y por ende hacer que las empresas también se motiven a obtener el sello. Y para mí, de nuevo, lo más importante era que no solamente tuvieran el sello, sino que en los casos en que todavía sus productos no eran reciclables, hicieran los ajustes necesarios para obtener el sello, ¿cierto? Lo que nosotros veíamos al principio era que uno iba a un supermercado y muchos de los envases que estaban en el supermercado por diseño iban a convertirse en basura, por diseño, ¿cierto? Y olvídense la cantidad de empresas que llegaron con innovaciones para decir, ok, yo vendo pollo, pero ¿cómo hago para que este envase en el que vendo pollo, que tiene grasa, podamos convertirlo en reciclable? Y así, un montón de otras experiencias, ¿cierto? Que básicamente hacían que ese supermercado ya tuviera, ojalá, una gran cantidad, la mayor parte, ojalá, de los productos ahí exhibidos fueran, por lo menos por diseño reciclable. Después, obviamente, falta toda la logística del reciclaje, y eso viene por el lado de la red, como hablábamos antes, pero eso era bien, bien importante. Sí, volviendo a eso también, no de solo como las empresas les ayudó. ¿Cómo ves, y vuelvo, Dani, desde CERNAC, considerando los nuevos hábitos de consumo que no solamente pasan en los supermercados? ¿Cómo se fiscaliza el greenwashing en canales de comercio electrónico? Que es un tema, porque efectivamente el transmitir la información es solamente cuando tú estás haciendo el pedido frente a la pantalla, donde el consumidor toma decisiones basándose en descripciones digitales sin poder revisar el empaque físico. ¿Cómo fiscalizan desde CERNAC el greenwashing? Sí, se hace igual que las fiscalizaciones presenciales, también existe un área de comercio, de fiscalización de comercio electrónico, que está monitoreando constantemente diversos temas de mercado. Por supuesto, en consumo hay muchas cosas que ir revisando, pero es una de las líneas. Y lo otro también, en los estudios, nosotros también no solo incorporamos productos físicos, sino que también productos digitales, y nos preocupamos igual de las declaraciones que hacen en las bajadas de las páginas, por ejemplo, no solamente en el envase mismo, sino que también lo que está al lado, ¿cierto? Porque a veces la foto del producto, sobre todo en medios digitales, es pequeña, a veces no se ve bien, no logramos ver, pero hacen declaraciones al lado, y es uno de los canales de compra-venta hoy día muy activos. Entonces, presupone además una necesidad de entregar confianza mucho mayor que en un producto físico, ¿cierto? Porque no tienes la posibilidad de verlo in situ. Así que también esa es una línea que hemos estado trabajando. Hemos conversado inclusive en algunos momentos con los gremios de supermercados, por ejemplo. Hemos trabajado con gremios de alimentos, con la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago, etcétera, para ir promoviendo también las buenas prácticas en ese espacio. Para nosotros, tanto el canal electrónico como el canal físico necesitan tener la misma eh, nivel de exigencia respecto de la información. Sí, súper de acuerdo contigo, Dani, porque lo hemos visto en otros marcos regulatorios como la ley PUSU. El tema del e-commerce ha sido complejo. Entonces, sí, está súper bien que podamos hacer eso. Y a propósito, una de las preguntas que estaba, este sello efectivamente medía la reciclabilidad, ya como para no tener mayores expectativas, ya, y era súper importante en eso. No medía huella de carbono, era una etiqueta de impacto único, ya, eso como para aclararlo. Y en ese contexto de la certificación y el greenwashing, y todo lo que tiene que ver finalmente con hacer estrategias de marketing más allá de algo que tenga un efecto a largo plazo, vuelvo contigo, Daniela Vázquez. Dani, para ir cerrando ya este tremendo panel, creo que hemos hablado montones y falta tanto por hablar sobre estos temas. ¿Cómo garantizan desde la agencia que la certificación de un sello se mantenga auditable y respaldada por infraestructura real en el tiempo, evitando que se convierta en un simple esfuerzo de marketing de una sola vez? Ya hablamos de que habían sido 7 años los que estuvimos trabajando en el APL, por lo tanto, el que esto se pierda fue un tema para todos quienes participaron y para las empresas, y sobre todo porque se había instalado ya un conocimiento y información en los consumidores. ¿Cómo lo garantizan desde la agencia? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Este es un gran tema.
Bueno, el proceso de certificación, o sea, de la aprobación del uso del sello, tiene diferentes etapas. Te voy En a primer proyectar, lugar, Daniel, ya, para que puedas facilitar la explicación. gracias, Caro. No, perdón. Eh, ves, mucha cosa abierta. Dame un segundo. Voy a volver, lo voy a proyectar, voy a dejar de compartir para no marearles con Sí, otra información. Tú voy a sigue, empezar de todas formas. tú dale, y Bueno, yo lo proyecto. el proceso de aprobación del uso del sello tiene diferentes actores involucrados. En primer lugar está el productor que quiere incorporar el sello en su envase para transmitirle al consumidor que su envase es reciclable. La empresa, cuando quiere hacer esto, se tiene que dirigir finalmente a una casa certificadora y estas casas certificadoras están integrando este esquema de certificación. Una vez que la casa certificadora evalúa el envase componente por componente, emite un informe de evaluación. Este informe finalmente entrega un resultado de si el envase aprueba o no aprueba para el uso del sello. Entonces, ese informe, ¿qué es lo que ocurría en el marco del acuerdo? Que existía un comité validador integrado por todos los actores que han mencionado, Guillermo, Daniela, Carola, quienes finalmente verificábamos que el esquema se estuviera aplicando bien. No verificábamos finalmente como el origen del certificado, ni que estuviera válido eso o no, porque eso lo hacía directamente la casa certificadora. Nosotros resguardábamos que el esquema se aplicara bien, porque muchas veces habían errores en los cálculos, en declarar un material reciclable cuando no lo era, entonces en eso nos fijábamos. Ahora, cuando se traspasa a los sistemas de gestión, finalmente los sistemas de gestión son quienes validan este informe. Ellos no validan si un material es reciclable o no, solo validan que el esquema se está aplicando de manera correcta. Si el esquema se aplica de manera correcta, finalmente el sistema de gestión valida este informe y la casa certificadora le notifica a la empresa que su envase fue aprobado para el uso del sello y finalmente nos envía a nosotros el listado de SKU, finalmente de cada producto que tiene aprobado el uso del sello. Esto queda publicado en el marco del acuerdo, finalmente estuvo publicado en CERNAC. Ahora ese listado se va a ir actualizando, donde nuevamente tenemos que tener ahí coordinaciones con CERNAC para ese punto en particular. Pero por ahora, como estamos empezando nuevamente con la implementación del esquema, hasta ahora lo estamos integrando en la agencia. Entonces, si se fijan, acá esto no es una autodeclaración, es un esquema que es entregado hacia las casas certificadoras y que es transversal a los distintos sistemas de gestión. Entonces, hay un ente externo que valida y una casa certificadora también tiene una credibilidad que mantener. Por lo tanto, tiene que verificar la vigencia de los certificados de materialidad, tiene que hacer pruebas de los materiales, tiene que pesar distintos componentes y por ende que una casa certificadora entregue tenga vigente un informe que ya en el mercado no aplica, también es un tema reputacional para la misma casa certificadora. Por ende, la casa certificadora tiene el rol de ir y como auditar a cada empresa de que las condiciones se mantengan. Ahora en particular, el sello no tiene una fecha de vigencia, porque finalmente se aprueba el uso del sello para ciertas características del envase, el envase bajo ciertos elementos. Solo pierde vigencia si es que el envase cambia alguno de sus componentes, ya sea en materialidad, en formato o cambia tal vez su contenido.
Solo ahí finalmente ese envase debe volver a evaluarse. Pero ¿quién está a cargo de eso? La empresa. Y ahí vuelvo un poco a lo que señalaba Daniela de Cernac, que las empresas también son bastante proactivas. Muchas grandes empresas no quieren caer en greenwashing, no quieren caer en información falsa, porque esto daña a la empresa, daña sus ventas y genera un problema en el mercado. Entonces, las empresas acá, esto funciona con como una autodeclaración, por señalarlo de alguna forma, donde la empresa declara que su envase sigue teniendo las mismas características. Por ende, si fuera CERNAC a fiscalizar y toma el informe, debiese tener las mismas características que dice el informe. Ahora, si ese envase cambió, la empresa tiene que dirigirse a la casa certificadora que le entregó el informe para que vuelva a evaluar el envase. Entonces, de esa forma, finalmente se puede mantener auditable estos envases. Ahora, respecto a la infraestructura para el reciclaje, hay algo muy relevante que ocurre, es que la industria es muy dinámica. O sea, lo que actualmente no es reciclable puede que en 3 meses más sí lo sea, porque se instaló una empresa que tal vez tenía algunos inconvenientes para empezar a operar o estaba en marcha blanca, entre otros aspectos. Entonces, es una industria muy dinámica. Y tal como decía Guillermo, puede haber un- una gran empresa valorizadora que tal vez quiebre y puede pasar. Entonces, el esquema tiene que ser lo suficientemente flexible para ir adaptándose a esos nuevos escenarios. Y por eso es que dentro de la gobernanza actual, de la continuidad del sello Elijo Reciclar, es que existen reuniones periódicas cada 3 meses donde se va evaluando finalmente la realidad operativa. ¿Y a qué me refiero con la realidad operativa? Es que los sistemas de gestión, en función de qué es lo que se está pudiendo recuperar y valorizar efectivamente en la práctica, nos van indicando, ¿sabes qué? Este material que tiene un disruptor de contenido, todavía no hay una industria que me acepte este material. Por lo tanto, yo no lo estoy recolectando y por ende el esquema no podría entregar un sello a un envase que no va a poder llegar a una planta valorizadora. Entonces, de esa forma se va actualizando y tal como se podría destrabar algún disruptor, es decir, que, no sé, alguna planta integre algún proceso de lavado que finalmente no afecte las grasas en el proceso, tal como podría ocurrir eso, puede ocurrir lo contrario, que quiebre una industria y ya no sea reciclable, por ejemplo, el PP flexible. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que finalmente se actualiza el esquema y ya no es aprobado el uso del sello en esa material. ¿Qué ocurre en todos esos envases que ya tenían aprobado el uso del sello? Desde el momento en que se declara finalmente que y se actualiza el sello, o sea, el esquema, perdón, la empresa debe dejar de imprimir el sello en sus envases. Esto tiene diversos efectos porque ahí entramos a todo un mundo que tampoco teníamos tanta experiencia, que es finalmente el stock de envases que manejan las empresas. Y finalmente nosotros, promoviendo un sello de reciclabilidad, tampoco queríamos que esos envases que ya tenían el sello se destruyeran, porque no es la idea generar más residuos. Entonces, finalmente, el esquema, en la medida que se actualiza e implica que se retire el sello de ciertos envases, solo obliga a dejar de imprimir el sello y que ese stock que quedó disponible con el sello antiguo, bajo el antiguo esquema, empiece como a agotarse en la medida que finalmente hay un quiebre de stock de ese envase. Pero esto también tiene mucha implicancia, aperturar y decir, ¿sabes qué? Ahora sí es reciclable este material, pero un mes después decirles que no a las empresas. Entonces, hemos tenido mucha cautela en revisar los antecedentes y por eso dentro del comité de revisión
está la sociedad, la Asociación de la Industria del Reciclaje, está finalmente los dos sistemas de gestión que mencionaba Guillermo, está el Ministerio del Medio Ambiente, está, hay gremios también que representan a las empresas justamente para identificar todos estos impactos que nosotros no sabemos. Y solo con información técnica verificable y que respalde finalmente que la industria tiene la capacidad de valorizar grandes volúmenes de este material, se apertura y se modifica el esquema. Y en ese sentido, efectivamente, hemos tenido algunos que están más a favor de eso y otros que no tanto, pero ahí finalmente esto es un aprendizaje continuo, un diálogo continuo y hay que encontrar puntos de encuentro. Y lo que debe primar finalmente es que este sello tenga credibilidad, tenga trazabilidad y que efectivamente no pierda la legitimidad por parte de la ciudadanía y no queremos que un envase con sello llegue a vertedero y se genere una pérdida de confianza. Entonces hemos sido súper cautelosos en la revisión del sello y solo finalmente modificarlo en la medida que tenemos la información suficiente para hacerlo. Sí, Dani, qué bueno y muchas gracias por ese detalle tan preciso y compartirnos cómo han sido para efectivamente poder entregarle información que sea importante y que pueda servir a otras experiencias en otros países, pensando de que este es el foro REP de México y estamos hablando de una experiencia de Chile, para que puedan ver cuáles fueron las herramientas que se utilizaron, cómo se formó el comité, qué actores pudieron validar efectivamente esta cadena completa y efectivamente como acá hay un comentario, pareciera es un tema interesante, complejo y que de un trabajo de nunca acabar, porque efectivamente la industria va cambiando muchísimo y muy rápido. Y antes de ir a las preguntas, hay una que me parece súper relevante porque en Chile, a diferencia de las normativas de economía circular que se están implementando en México, se implementa todo a nivel nacional. ¿Ya? Y acá una de las preguntas es, ¿hay iniciativas, proyectos que hayan lanzado las provincias de forma directa, sin depender de forma directa de las autoridades nacionales? Y ahí, Guillermo, quiero volver contigo, si nos puedes ayudar, si me puedes ayudar a responder eso, porque el hacer algo que sea a nivel de regional, en nuestro caso, ¿cómo lo ves tú y por qué es más importante hacerlo a nivel nacional, considerando que los productos se venden a nivel nacional? Es un buen punto. De hecho, hay un tema ahí que tiene que ver con el hecho de que como el producto tiene el sello para todo el país, eh, y como ya decíamos antes, la reciclabilidad es algo local, que normalmente es a nivel nacional, pero también incluso es local a nivel de una región. O sea, puede ser que y de hecho hay regiones más extremas, digamos, que están más alejadas de los núcleos productivos en Chile donde varios materiales no se reciclan. Entonces uno tiene un sello que dice algo que en verdad en esa región no aplica. Eh, Dicho eso, yo veo complejo el pensar en iniciativas específicas para una región. eh, y especialmente si después van a haber otras iniciativas distintas en otras regiones. De hecho, las mismas marcas, hay varias de las empresas que producen en Chile, que exportan a distintos países de la región y que nos decían, pucha, pero para nosotros es súper complicado tener un sello en Chile y después eventualmente en otro país. De hecho, a mí me ha tocado ver productos chilenos que se venden en otros países de Sudamérica, que tienen el sello de Chile y que, claro, una persona que lo ve dice, ah, esto es reciclable en mi país, pero en verdad es de Chile. Entonces, lo ideal sería tener un sello regional, ¿cierto? Eh, Eso, si ya probablemente detrás de esa pregunta nos habla de que en un país federal, como es el caso de México, tener un sello nacional es complejo, imagínense lo complejo que sería tener un sello regional, ¿cierto? Pero yo sí trataría de pensar en iniciativas, por lo menos de nivel nacional, ¿sí? Porque ahí, bueno, obviamente que puede haber cierta exportación para mercados locales, o sea, vecinos, pero ahí el fuerte ocurre a nivel de un país, ya llevarlo a eso a un nivel subnacional, eh, lo veo complejo. Para este tipo de iniciativas se pueden hacer otro tipo de iniciativas para promover el reciclaje a nivel territorial, ¿cierto? Pero para algo de este tipo no
No sé si creo que sea lo más conveniente. Sí, Sí. Claro, claro, sí, ahí dime, te Dani, puedo apoyar un poquitito lo que por decía favor, Guillermo. por Lo favor. que pasa es que, como explicaba Guillermo, igual acá en Chile nuestra geografía y nuestra demografía es bien distinta de México. Entonces, como comentaba Guillermo, es difícil porque en general nosotros tenemos ciudades que están muy concentradas en términos de población y otras que están con muy pocas personas. Entonces, la demanda y oferta de los productos y los niveles de producción, ¿cierto? Se dan en ciertos núcleos. Por eso es que es súper difícil instalar este tipo de iniciativas a nivel local, a nivel regional. Sin embargo, sí hay otro tipo de iniciativas, pero que son iniciativas locales como no en los términos de reciclar propiamente tal, con todo el proceso del esquema, pero sí de generar el hábito que tiene que ver, ¿cierto?, con el comportamiento de las personas y que ese es el desafío, yo diría que es mayor que todos los desafíos, porque incluso alinear a la industria y cambiar algunos temas de proceso es más fácil que generar una educación y un cambio de comportamiento en las personas. Ya, eso, por ejemplo, nosotros lo hemos tratado de ir estableciendo a través de los cursos que realizamos como CERNAC de consumo sostenible, pero también lo han hecho algunas entidades a nivel local como ciertas municipalidades, algunos organismos públicos que tienen participación en la localidad, pero generando más bien apuntando hacia eso, a los cambios de hábito, al cambio de comportamiento en materia de sostenibilidad. Y también nosotros lo que sí hemos estado revisando recientemente es ver si la industria a nivel local ha ido cambiando algunas de sus prácticas, ¿ya? Y eso por eso, por ejemplo, en el estudio de agua nos interesó saber si hay, por ejemplo, industrias embotelladoras de agua que sean locales o regionales, que estén también cambiando su forma de producir, que estén implementando ciertas prácticas más sostenibles y que eso no sea solo a nivel de las grandes empresas. Eso, por ejemplo, es un tema que también está empezando a cambiar. Hay algunas industrias pequeñas que están modificando sus procesos y creo que eso también va dando pie para que la región completa se vaya moviendo en esa línea. Eso quería comentar acá. Gracias, Dani, por darnos también tu visión. Y antes de ir a la última parte, que es donde esperamos que todas las personas que han seguido el panel puedan participar, que es esta tormenta de preguntas que hacemos, agradecerle a Daniela Parra, Daniela Vázquez, Guillermo González, por estar acá, por sumarse y poder compartir esta experiencia, por hacerlo con tanto detalle también. Creo que lo que buscamos en el foro desde Estrategia Circular y Santiago Slow junto a Jorge es poder transmitir todos los aprendizajes, ¿ya? Porque normalmente cuando hay un webinar se habla como de los casos de éxito y contar lo complejo que fue, creo que ayuda muchísimo para poder implementar acciones. En este caso, lo que buscamos es compartir conocimientos para la implementación de la normativa en México. Así que agradecerles por la participación. Ahora queremos invitar tanto a las panelistas y Guillermo poder sumarse a las preguntas que vamos a hacer a través del chat para que puedan todos participar. Lo que sí les voy a pedir, por favor, que antes de poner el enviar, esperen a que yo diga 3, 2, 1, ¿ya? Y esto es para que todas las respuestas lleguen al mismo tiempo y podamos contar con un bombardeo de respuestas para evitar que empiecen a leer los comentarios y vayan a sesgar sus respuestas. Queremos que sean lo más paritarias posibles, así que esperamos que todos puedan participar. La primera pregunta, y que se las comparto ahora, está vinculada a, ahí está. Sanciones directas al greenwashing. A propósito de esto, de la necesidad de transparentar todo. En México, muchas marcas usan autodeclaraciones como 100% ecológico, biodegradable, sin un respaldo técnico. Para la redacción del nuevo reglamento, ¿qué mecanismos de auditoría obligatoria o esquema de sanciones económicas debería incluir la autoridad ambiental para castigar a las empresas o fiscalizar a las empresas que utilicen distintivos engañosos sin
una validación de un tercero. Ya tuvimos todo una panel de preguntas sobre greenwashing y abordamos acá como lo habíamos visto y las sanciones que existen y las herramientas que ocupa el CERNAC. Acá queremos conocer cómo creen ustedes que para México pueda también incluir dentro de este nuevo reglamento cuáles deberían ser las herramientas que podrían utilizar. Así que recuerden ahí hacer los comentarios y no enviar hasta que yo les mencione. Vamos a dar 2 minutos para ello, para poder empezar a compartir. Vamos entonces, 3, 2, 1. Por favor, pongan enviar para que veamos todas las respuestas. Muchas gracias. Ahí nos van llegando ya toda la participación. Y Guillermo, muchas gracias. Sabemos que te tienes que retirar, así que muchísimas gracias por participar y compartir toda la experiencia. Seguimos acá con Daniela Vázquez y Daniela Parra. Así que muchas gracias, Guille. Muchas gracias a ti, felicitaciones, muy, muy buena la instancia. Chao. Gracias, que te vaya bien. Chao, chao. Bueno, acá tenemos varias de las respuestas que vemos a propósito. Cómo controlar este tipo de conducta es fundamental contar primera instancia con un canal de denuncias. Primero basarse en la familia ISO 14020 sobre etiquetas y declaraciones ambientales para determinar si está realizando greenwashing o no. Con probabilidad y establecer algún sistema de referencia normativo internacional, sanciones económicas, auditoría, fiscalización, sistema ciudadano de alertas. Acá nosotros en Chile tenemos la alerta ciudadana que tiene CERNAC también como una de las herramientas. Más que sanciones, si se quiere lograr eso, primero México tendría que armar un equipo de inspección y vigilancia. Claro, porque efectivamente no se puede empezar a hacer fiscalizaciones si no existe el capital humano para poder desarrollarlo. Se debe considerar un ecoetiquetado que sea válido por un externo en alianza con casas certificadoras. Es fundamental, ya sabemos sobre la fiabilidad de la información, que sea un tercero competente externo el que valide para evitar este tipo de práctica. Vamos a seguir con una segunda pregunta con la misma dinámica y tiene que ver con que lo mencionamos en el panel sobre la infraestructura real del reciclaje o el reciclaje teórico. ¿Ya? Un envase puede ser teóricamente reciclable y nos pasó en Chile como el caso de las botellas PET o del plástico PET. Pero si en México no existen plantas que lo procesen a escala industrial, ponerle un sello de reciclaje sería engañoso. ¿Debería la regulación prohibir el uso de símbolos de reciclaje en materiales que no cuenten con una cadena de valor o infraestructura comprobable en el territorio nacional o qué figura intermedia proponen? Esto para poder ir educando y promoviendo la reciclabilidad y el hábito, porque esto significa generar un hábito de reciclaje, pero que finalmente no cayeran en greenwashing, para no decir que algo efectivamente es reciclable cuando no existen las capacidades técnicas instaladas. ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahí les doy de nuevo 2 minutos para que podamos responder.
Pueden ahora poner enviar, por favor, y compartir sus respuestas. Muchas gracias. México tiene unas plantas más grandes de reciclaje de PetStar y aún así los niveles de reciclaje son muy bajos. Antes que prohibir, se debe generar una estructura y educación para evitar llegar al no reciclaje, reglamentar e informar el alcance dentro de la cadena de reciclaje, algo parecido al etiquetado de azúcares y calorías. Acuérdense que en Chile usamos también el de alimentos como referente. Complementar en donde es reciclable, si es a nivel industrial, o dar una red donde indique dónde se puede reciclar, entregar la información completa para facilitar ahí la gestión de los consumidores. Debería prohibirse o en su caso colocar un centro de acopio para exportar el punto de reciclaje, aunque esto generaría un mayor costo. Y en ese contexto, voy con la última pregunta, ¿ya? Y ahí agradecerles también su participación. Actualmente, a propósito de estandarizar y un etiquetado único, actualmente cada marca diseña sus propios logos y colores verdes, ya como estas autodeclaraciones, causando confusión total en los puntos de acopio. ¿Qué elementos obligatorios, colores, simbología, instrucciones claras de separación, qué información debería exigir la LGS para crear un etiquetado único nacional que aplique por igual a todos los productores y sistemas de gestión? Ahí les dejo la tercera pregunta y seguimos con la misma dinámica. Vamos a enviar todas las respuestas, por favor. Pongan ahí enviar, muchas gracias. Ahí nos están llegando. Con la leyenda de la Ley General Nacional, uy, se me perdió, acá está. General de Economía Circular y tal vez establecer un color que no esté ya dentro de lo que se está asignando para otros usos. Lograr implementar un distintivo nacional de economía circular, el cual tenga una serie de requisitos de acuerdo al sector. Por ejemplo, el triángulo RIC para identificación de plásticos verificados por un tercero, que sea simple, un lenguaje claro, a través de las cámaras de la industria que se pongan de acuerdo, ya que al final son los que tienen mayor número de asociados, misma normativa técnica de respaldo, legibilidad, simplicidad, posibilidad de traqueo, material de empaque, por ejemplo, un mapa donde reciclar, crear un etiquetado único, así como lo ha hecho en México, información clara y concreta. Bueno, acá tenemos muchísimas respuestas, se los agradecemos enormemente. Como saben, toda esta información que estamos levantando, no solamente lo que nos comparten los panelistas, sino también toda la información que queda acá, nos van compartiendo en las preguntas detonadoras. Todos nuestros participantes van a quedar plasmadas en el libro blanco que vamos a entregar hacia el ministerio para que pueda servir de referencia hacia la implementación REP en México. Así que agradecerles, Daniela Parra, Daniela Vázquez, por su participación. Recordar también que seguimos con el último panel virtual con municipalidades, recicladores de base y enfoque de género. Así que muchas gracias, Dani y Dani, por estar acá.